En nuestras conversaciones anteriores hemos desarrollado un tema de cómo el hombre, en uso de su inteligencia, de su razón, sale al encuentro del centro divino y aquellas cosas que va descubriendo, en parte con su inteligencia y en parte también, hay que admitirlo, porque la filosofía, como hemos visto, no nace de la nada. No es una cosa que surja en un ámbito podado de todo interés o de toda influencia religiosa. Nace en un ámbito en donde existe una influencia religiosa fuerte y determinante, de manera que la filosofía se produjo con el objeto de purificar los elementos religiosos que se encontraban dispersos en las tradiciones históricas de Grecia especialmente, y demasiado, diríamos, mezclado con una serie de supersticiones, con una serie de superpetaciones que venían de la misma fantasía de los poetas. De manera que el objetivo de la socrática, señalado expresamente por Platón, fue depurar el panteón religioso de todas aquellas cosas que se le añadieron en el curso del tiempo y que en alguna medida distorsionaban lo que podía haber de auténtica tradición religiosa en el acervo cultural griego. Ahora lo que vamos a examinar es cómo Dios mismo es el que interviene en la historia. Y es Él quien se manifiesta, quien se revela y quien dice a los hombres lo que es. Dice que el objetivo siempre de la filosofía griega es averiguar qué es lo que realmente es. Los términos griegos, el ontos, on, intraducible al español, salvo que inventáramos una verga, el ente, mente, ente, o lo que realmente es ente. Ese era el objetivo y el propósito de la filosofía. Lo que realmente es el ente, Dios lo revela a Moisés cuando se le presenta en la zarza en llama y le dice: yo soy el que es. El que es te envía a tu pueblo. Y esta palabra, en ser, está indicando de la manera más denotativa, más clara, más profunda, la realidad de Dios. Él es el ser, la fuente de todo lo que es. Y en este sentido la revelación, diríamos así, aparece anticipándose a lo que la filosofía muy dolorosamente logrará descubrir. El pueblo de Israel lo sabía sin tener una ejercitación especialmente religiosa. Ustedes piensen que fue un pueblo beduino, pastores de ganado menor, ovejas, cabras, algunos animales, así diríamos, sin gran importancia. Bueno, este aduar beduino, esta comunidad bastante modesta en cuanto a su constitución, que no tuvo nunca el ejercicio de la filosofía, tuvo un conocimiento por revelación de una serie de cosas que posteriormente, cuando se unan con la filosofía, van a demostrar lo que podríamos llamar su altura y su profundidad intelectual. Primero veamos parte, pero de una manera muy sintética, lo que constituye al pueblo de Israel, cómo se realiza, cómo se forma, cuál es su característica espiritual fundamental y cuál es al mismo tiempo su tentación, la posibilidad del pecado en el que va a caer.
Fíjense que lo mismo pasa con el pueblo cristiano. Son las dos únicas civilizaciones, la israelita y la cristiana posterior, de las cuales nosotros conocemos desde el comienzo. Conocemos cómo se origina y conocemos al mismo tiempo el principio fundamental en torno al cual se organiza esta civilización. Recordando aquella frase de Santo Tomás cuando trata de definir al orden, diciendo que el orden es una distribución de partes distintas y desiguales en torno a un principio, en función del cual se establece la jerarquía. Este principio que constituye el fundamento de una civilización, nosotros lo conocemos en el caso de estas dos civilizaciones, la civilización hebrea y la civilización cristiana posterior. En la civilización hebrea el principio está dado por la promesa divina. Dios toma a un hombre de Abraham, cuidador de ganado, un hombre que es jefe de un aduar, no muy numeroso, no muy grande, al cual Dios lo selecciona para prometer el hecho de que va a ser él la cabeza de un pueblo innumerable. En el momento en que lo selecciona Abraham, quién sabe si el equipo que manda Abraham llegue a tener 50 personas, teniendo en cuenta los servidores, etcétera, que forman parte de la familia antigua. El servidor, e incluso el esclavo mismo, no es alguien ajeno a la familia, forma parte de esa familia, es un miembro de la familia. Aun cuando no pertenezca por su sangre a la misma familia, de hecho es un miembro de la familia. Abraham es un hombre que pertenece a la civilización babilónica. ¿Cuál es el Dios que lo elige a él? Era un Dios conocido en esa civilización. Fíjese que el nombre que Dios va a darle a Abraham surge con posterioridad, en la época de Moisés, y nace precisamente cuando Moisés le pregunta quién es, a quién debo invocar. Es indudable que a pesar de esta ausencia de un nombre, los israelitas lo designaban de alguna manera como el Shaddai, el Señor de la montaña. Ahora, era conocido entre los babilónicos este nombre de Dios. Había entre los babilónicos una actitud que pudiera dar lugar a un monoteísmo tal como aquel que se afianza en Abraham. Todo hace pensar que sí, que diríamos más. Nosotros, aunque no lo podamos demostrar históricamente, para nosotros existe una proto-tradición o una tradición primitiva que en alguna medida es la que alimenta las distintas tradiciones históricas que constituyen las religiones paganas en general. Y esta proto-tradición tiene una serie de elementos que pueden ser deducidos a partir especialmente del conocimiento que nos procuran aquellos pueblos que por su constitución, por su organización, demuestran ser los más viejos, los más arcaicos que en la historia se conocen. Y son los que conservan de la tradición primitiva o de la proto-tradición una, diríamos, un receptáculo, una recepción más pura, más acabada, más completa. Y estos pueblos, según lo demostró el padre Smith en un libro a la alemana de 10 tomos inmensos, en donde realizó, investigó y vio todo lo que se podía ver el nacimiento de la idea de Dios, del cual yo tengo un manual de 300 páginas que es lo que me ha servido a mí más o menos para poder enterarme de todas estas investigaciones eruditas que él hizo. Y él demostró de que existe a través de los pueblos más primitivos un monoteísmo, claro. El politeísmo es una consecuencia posterior
que viene de la guerra, de los encuentros de los diferentes pueblos, y por la interferencia de algunas tradiciones monoteístas que se juntan en un lugar determinado, como con nombres diferentes de Dios, terminan admitiendo la existencia de un politeísmo, pero que en principio la organización religiosa fundamental en el comienzo de la humanidad es monoteísta. Y es una idea de esta importancia del Dios Padre el que crea en casi todas las religiones. Esta misma palabra, Padre, aplicada a Dios, es antiquísima, la más vieja de todos. Nosotros mismos la heredamos a partir de la tradición indogermánica, que es común a los pueblos europeos, como los latinos, los griegos, los ilíricos, los rusos, y los pueblos, diríamos, de la India, como el idioma sánscrito, depende precisamente de estas raíces indogermánicas, que son de las que se han heredado las nociones fundamentales que sirven a su religión. Dios elige a un hombre de Babilonia, que tiene una formación de la cual nosotros ignoramos todo, porque la historia de Abraham comienza con la selección. Es decir, comienza en el momento mismo en que Dios lo elige y lo saca. Y le promete que va a ser de él la cabeza de un pueblo innumerable, numerosísimo. Como todas las verdades religiosas, esta es una de esas verdades que no son para un tiempo, son para siempre. ¿Qué? Es Abraham el padre de pueblos innumerables, fíjense. Y todos los que se dicen cristianos, todos los que se dicen musulmanes, todos los que se dicen judíos, lo reconocen en alguna manera como el patriarca inicial de su fe. Efectivamente, esta promesa se cumple. Ahora, esta promesa hecha a este pueblo pastor, que no pasa de 50 personas, en un principio puede parecer ridículo, incluso absurdo. Pero cuando Dios dice una cosa, se cumple y se realiza. El pueblo judío se realiza, es decir, no se llama pueblo judío, vamos a llamarle nosotros como corresponde, pueblo hebreo, o Israel, como se llamó en el principio. Se forma en torno a la promesa de Abraham. Esta promesa es la que constituye el vínculo fundamental, el principio espiritual que los une, y el que explica todas las características fundamentales de este pueblo, incluso el que explica también sus debilidades, el que explica muchos de sus defectos y muchas de aquellas cosas que lo harán tan antipático entre los otros pueblos. Qué curioso advertir, el pueblo de Israel fue antipático entre los otros pueblos antes de que en el cristianismo apareciera como deicida, lo era antes, y lo era por su singularidad, lo era por el carácter, diríamos así, distinto con que Dios lo marcó. Lo hizo diferente. Y cuando Dios hace a una persona diferente, le da una serie de tentaciones que nacen de su diferencia y que lo colocan en una situación un poco difícil delante de los demás, ante los cuales él, para más o menos entrar en una relación de comunicación viva, tiene que disimular este orgullo que marca su diferencia. Y eso no siempre se disimula. No siempre se logra esta simulación. Y es muy fácil que en la mayor parte de ellos este orgullo se vislumbrara y se advirtiera, con poco trato que con ellos se tuviera. De hecho, el pueblo de Israel es un pueblo diferente a todos los demás pueblos paganos que nos rodean. Diferente porque en ellos el acontecimiento fundamental religioso es el que va a venir. Es el cumplimiento de la promesa. Es un pueblo que en su relación con el tiempo, diríamos, es futurista y tiene su mente puesta en el porvenir, en lo que va a suceder. Los demás pueblos paganos no.
los pueblos paganos en general, todo el aspecto religioso, cultural, fundamental de su vida religiosa, está en el pasado. Es el recuerdo del paraíso perdido, lo que alimenta de alguna manera la imaginación religiosa de estos pueblos. Viven, diríamos así, un poco como la mujer de Lot, convertida en estatua de sal por mirar el pasado. El pasado es el que marca con sus líneas principales lo que es esencial en la vida de este pueblo. Y el presente es simplemente lo que constituye la desdicha de los efímeros que se gastan y se consumen en la historia. Y que sí que para ellos la historia es allí donde está el desgaste. Si ustedes leen los libros, por ejemplo, de Homero, en donde aparece de alguna manera indicada esta relación del griego con el tiempo, el griego siempre cree que todo tiempo que ha pasado fue mejor. Fundamentalmente. Los hombres de ahora no son capaces de hacer lo que eran capaces de hacer en la época de Héctor. Tanto que Héctor alzó una piedra que tal vez 2 hombres de hoy no la podrían alzar. Porque se supone de que la fuerza del hombre se va perdiendo en el transcurso de la historia. Y junto con esa fuerza se va perdiendo todo aquello que el hombre recibió en el comienzo de los siglos como una dádiva de los dioses. Y precisamente por su prevaricación, por su caída, esto se va poco a poco diluyendo en el curso de la historia y se pierde. El hombre griego, como el hombre pagano en general, cree siempre en ese mito del eterno retorno, de que todos los ciclos vitales cumplen un ciclo parecido a los años. Hay una primavera, un nacer de las cosas, hay un verano, un otoño, un invierno, y luego todo vuelve a comenzar otra vez de nuevo, de la misma manera en como era antes. Este mito del eterno retorno está en la mente misma del hombre antiguo, del hombre pagano en general. Por eso fíjense que para ellos la mayor parte de los ritos religiosos son una repetición, una rememoración, un retorno a la situación primitiva, para pedir precisamente a esa situación primitiva que le dé la fuerza y el vigor de lo que fue en el principio. El matrimonio repite un acto, una hierogamia, una unión del cielo y de la tierra. El cielo es el hombre, la tierra es la mujer. El principio activo y el principio pasivo se unen en ese matrimonio. Y ese matrimonio, de alguna manera, supone siempre una suerte de hierogamia, de unión sagrada. La idea de que la relación sexual es un costo en patria moderna es nuestra. Los hombres antiguos, aún en sus decadencias más grandes, tenían de la relación del hombre y la mujer un concepto sagrado, un concepto que de alguna manera traducía una hierogamia, una unión sacral, fundamental en el inicio. Esta idea laica y al mismo tiempo frívola de la relación del hombre y de la mujer es moderna y viene como consecuencia precisamente de la laicización y la secularización de todos nuestros usos y de todas nuestras costumbres. El pueblo judío nace con una perspectiva diferente frente a la historia. Para los judíos lo esencial es lo que va a venir, no lo que sucedió, lo que fue. Hay la pérdida del paraíso, eso existe. Ellos tienen el conocimiento claro de la caída del hombre y de que el hombre es una naturaleza caída, pero la posibilidad del rescate de esta naturaleza. Y este rescate ha de venir como una consecuencia que nacerá en este mismo pueblo, en él. Ahora fíjense bien
en este hecho. El pueblo judío es un pueblo, es una nación. Uno pertenece a la nación por nacimiento. La iglesia no es una nación. Uno no pertenece a la iglesia por nacimiento. Pertenece por su incorporación a través del bautismo. Pero se supone siempre que la iglesia es sociedad de personas. Es decir, si usted y él, que cuando lo bautizan, no tiene la plena conciencia de su adhesión a los principios de la iglesia, esa plena conciencia tiene que ir tomándola, tiene que ir adquiriéndola, tiene que ir realizándola como una perfección que se consuma cuando se consuma su propia perfección como persona, cuando logra tener la visión beatífica, y en esta visión beatífica cada uno de nosotros logra toda aquella perfección que nos conviene individualmente, a la que estamos destinados. Entonces somos miembros completos de la iglesia, en la iglesia triunfante, cuando de alguna manera hemos dado ya el sí definitivo y pertenecemos a ella en la plenitud de nuestra perfección. Por eso se dice que la iglesia es sociedad de personas. Se pertenece a ella desde chico cuando uno lo bautiza, es cierto. Pero en el chico existe la obligación del crecimiento. Y según dicen algunos teólogos, yo no soy teólogo y no entro en estas consideraciones como una opinión mía personal, ni mucho menos, los niños que mueren niños crecen en el cielo, se realizan y logran la plenitud a la que están destinados. Y son realmente miembros de la iglesia y piedras vivas de la Jerusalén celeste, son términos que se emplean mucho en la Biblia y en la teología en general, cuando alcanzan esta plenitud, porque esa plenitud es lo que constituye al cristiano. Mientras el cristiano no la logra, no es plenamente cristiano, no está totalmente realizado en la plenitud que le conviene. Fíjese que esta plenitud que nos conviene es individual de cada uno de nosotros. Mi plenitud es mía, como la de cada uno de ustedes es la suya. Por eso cuando se dice en clima protestante que para Dios todos los hombres son iguales, es una fundamental mentira. Todos los hombres son distintos y de cada uno espera un sí que sea el signo de su personalidad, un sí que sea algo que emana de lo que lo constituye a él, efectivamente en esa cosa que Dios quiso que fuera. Dios con la creación ha escrito un poema, y en un poema escrito por un buen poeta ninguna palabra es inútil, todas tienen un sentido. Ahora, como nosotros somos las palabras que Dios ha querido decir, indudablemente a nosotros nos gustaría descubrir el sentido de lo que Dios quiso con nosotros. Y esto lo descubriremos recién, cuando logremos aquella perfección a la que estamos destinados, pero no la descubrimos. Yo que tengo algunos años más que ustedes, no lo descubrí. Y podría decir con absoluta franqueza, no sé para qué sirve. Dios sabrá. Y de alguna manera, en cuanto logre aquella perfección a la cual estoy destinado, si la logro, si Dios quiere, por la gracia de Dios la logro, entonces sabré cuál era el destino que Dios quería para mí, porque quiere para cada uno de nosotros un destino. Ustedes me preguntarán ahora, ¿a qué viene esa insistencia sobre la personalidad y el desarrollo de la personalidad en la Iglesia Católica? Y aquello otro que usted nos dice de que el pueblo de Israel es pueblo, y fundamentalmente es el pueblo. Ahora, Israel es pueblo, está marcado en la carne,
como los descendientes de Abraham, porque de ellos ha de nacer el Mesías. En la sangre de este pueblo está la posibilidad de la Virgen impoluta, de la cual ha de nacer el Mesías, y la de hecho así. Por eso cuando Israel cometa un crimen, caiga en el pecado israelita por antonomasia, este pecado es un pecado nacional, no es individual. Y cuando nosotros los cristianos caemos en el pecado que es propio de nuestra constitución, de nuestra civilización, ese pecado propio nuestro, fundamental y absoluto, es el liberalismo. Es decir, es el individualismo. Es decir, es la exageración de esta marca de distinción que Dios hace a cada uno de nosotros cuando nos convierta en piedras vivas de esta construcción que es la Iglesia Católica. Por eso el pecado judío es nacional y el pecado nuestro es personal. Es el pecado liberal por antonomasia. Dios eligió a Israel. Y Israel tuvo una visión clara de cuál era su destino, de que allí había de surgir el Mesías, que por lo demás era conocido en el mundo pagano como el rey del mundo. Todo el mundo pagano conocía de alguna manera, en las formas en que se conocían los símbolos religiosos, en que el rey del mundo había de venir para unir a nosotros, salvarnos y redimirnos de la caída original. Entonces, ¿en qué síntomas, en qué símbolos aparece esta verdad, este anticipo religioso? ¿Cómo nosotros podemos descubrir que los pueblos antiguos, los pueblos paganos, creían en el advenimiento del rey del mundo? El rey que era al mismo tiempo rey y sacerdote supremo, que había de venir. En la forma en cómo intuían este advenimiento puede ser más o menos oscura, según la mayor o menor oscuridad en que habían caído sus respectivas tradiciones, pero en todo eso está. Cuando Pizarro llega al imperio inca, el emperador, cree que es Viracocha el que ha de venir, el rey del mundo que ha de llegar con él. Y Pizarro admite de que efectivamente él lo trae. Fíjense que acá es una cosa que he dicho en algunas otras oportunidades, pero que conviene siempre repetir, porque a veces los historiadores de la religión saben de todo. Lo único que no saben es de religión. No lo digo a esto por pura ironía y por el gusto de hacer una frase, digo que así. El autor de esta historia de las religiones que he consultado, que es Mircea Eliade, los dos sus discípulos, dice que acá los dos, Atahualpa y Pizarro, los dos se portaron como dos muchachos piolas, como dirían los argentinos, porque aprovecharon esta confusión para poder uno meter su contrabando y entrar, diríamos así, en las posibilidades de una conquista que se le hacía relativamente más fácil por esta espera que estaba el pueblo inca, y al otro porque cayó un poco como buen memo en este cuento del tío, que era del hombre que había de venir, del rey del mundo que venía a conquistar. Él no parte del hecho de que Atahualpa creía en que iba a venir el rey del mundo, y Pizarro creía que traía al rey del mundo, y creía porque lo traía precisamente en los sacerdotes que traían a través de la Eucaristía la presencia real, efectiva del rey del mundo, que se ofrecía en su carne para estos nuevos pueblos que se abrían ahora a una nueva fe, a una nueva creencia. Es decir, que acá no hay una estafa entre las cuales ambos van tratando de embromar al otro,
sino que se trata de una fe profunda de los dos. A fin de cuentas, Pizarro murió violentamente. Y cuando murió, lo único que hizo con la sangre del vivo fue hacer la señal de la cruz, para morir pidiendo perdón por los pecados que tenía, que eran muchos, todos de violencia o lo que fuera. Pero era un hombre creyente. Y fundamentalmente no se le puede reprochar en ningún momento que no tuviera fe en esto que traía consigo. Pues los antiguos creían en esto. Creo que en México mismo Moctezuma era un hombre que estaba profundamente convencido de que se aproximaba una fecha que era a su modo mesiánica y que él la esperaba. La esperaba. Tanto más que en gran parte esto prueba un poco el estado de confusión en que él se encontró en un principio frente a los españoles. Dejemos esto para los que hacen historia. Volvamos a lo que a nosotros nos interesa. ¿Cuáles son los otros signos en los que aparece esta noción del rey del mundo? Todos los signos de la corona. No olvidemos una cosa, la familia se constituye siempre en el fundamento y en el principio sobre la base monográfica. El hombre es el padre, y el padre es al mismo tiempo un representante de Dios. En él la paternidad es una proyección de la paternidad divina, y en él las dos funciones fundamentales que tiene en su familia es el gobierno y la función sagrada. Él es el que mantiene el fuego del hogar y el que lo sostiene. Es al mismo tiempo rey y sacerdote en su casa. La reyesía está precisamente simbolizada por la corona, que significa el mundo, y el cetro, que significa el mando. Pero tanto la corona como el cetro son, de allí nosotros, símbolos religiosos fundamentales que indican que en alguna medida este hombre es una prefiguración de aquel que ha de tener la corona y el cetro definitivo para siempre. Es decir, que las ciudades se formaron como una proyección de la familia. Y el rey fue de alguna manera un pater familia. Siempre el advenimiento del monarca al trono tiene todas las características de un suceso religioso. Y en la época en que la política y la religión estaban íntimamente mezcladas, como es el caso del mundo pagano, esto era definitivamente algo que pertenecía al poder político, el poder religioso al mismo tiempo. Estos se van a separar con el cristianismo, que va a distinguir entre el poder político y el poder religioso, pero subordina el poder político al poder religioso en lo que respecta a las cuestiones puras y exclusivamente espirituales. Israel fue el pueblo del cual había de surgir el Mesías. Y tenían esto, la noción de que el Mesías iba a surgir así. Voy a leer dos cositas nada más. Nunca leo mucho porque reconozco que es aburrido. Estas dos cosas nos indican a nosotros que en alguna medida, diríamos así, todos los pueblos de la antigüedad sabían que iba a venir el rey del mundo. Virgilio lo dice en la cuarta égloga: un niño prodigioso ha de nacer, está señalado en los cielos por los signos de los cielos, los signos de los astros. Quiere decir que había en aquella época entre la astrología y la teología una simbiosis, una suerte de sinergia fundamental que se ha perdido. Hoy toda esta astrología para niñeras, que es la que se usa, no sirve para nada, pero antes no. Antes se suponía que tales y cuales signos en los cielos significaban algo que iba a ocurrir en la tierra. No es nada extraño y raro.
Porque si a fin de cuentas Dios ha hecho el universo, y lo ha hecho como un sacramento, como un signo sensible de su espiritualidad, no es difícil que en el universo están inscritas muchas de aquellas cosas que están dependiendo de la divina providencia. No es difícil, al contrario, es probable. Y que entonces los hombres conocieran muchas de estas cosas. Parece, entre tanto, probado, desde hoy científicamente, que los astrólogos babilonios, casi ciertamente los magos de San Mateo, esperaban el nacimiento del dominador del mundo, del rey del mundo, a partir del año 7 antes de Cristo. Esta fecha, con el año 6 antes de Cristo, y entre las cuales los estudiosos dan como más segura para el nacimiento de Jesús, el monje Dionisio el Pequeño, de hecho, calculando en el 533 el inicio de la nueva era, se anticipó de cerca de 6 años a la data de la natividad. No se olviden nunca de que Cristo ha nacido antes del año 1 de la era cristiana. Y esto no por un capricho puro y exclusivamente de los historiadores, sino por datos extraídos del Evangelio mismo. Vivía Herodes cuando Cristo nació, porque Herodes es el autor de la muerte de los niños, y Herodes murió el año 4 antes de Cristo. De manera que tiene que ser antes del año 4 el nacimiento de Cristo. Posteriormente, cuando se forma toda esta cronología, se tiene en cuenta una serie de datos de carácter histórico inmediatos y se hace entrar, digamos, en las fechas otros acontecimientos, porque con exactitud no existe una partida de nacimiento de Cristo de manera que se pueda datar con precisión. Pero hoy los mismos autores, historiadores católicos, se dan cuenta de que el nacimiento de Cristo es entre el 7 y el 6 antes de Cristo. A esta luz adquirimos nuevos sonidos los 2 versos del segundo capítulo de Mateo. Nació Jesús en Belén de Judá, en el tiempo del rey Herodes. He aquí que 2 magos llegaban del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde nació el rey de los judíos? Hemos visto su estrella en oriente y hemos venido a adorar. Por supuesto, en las cintas donde se encuentra vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, la estrella es una estrella de teatro que aparece ahí, los guía y los dirige y se para frente a la tumba. No es eso lo que los Reyes Magos vieron. Lo que los Reyes Magos vieron fue un signo en el cielo, claro, y perfectamente conocido y perceptible en aquella época. Y aquí la etapa en que habrán llevado a esclarecer el porqué de la llegada de estos magos. Una pista que casi tiene el sabor de un gallo. En diciembre de 1603, el célebre Kepler, uno de los padres de la astronomía moderna, observa desde Praga la luminosísima conjunción, avecinamiento, esto es, de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Kepler, con algunos de sus cálculos, estableció que el mismo fenómeno que provoca una luz intensa y vistosa en el cielo estrellado debe ser verificado en el año 7 a.C. Debió suceder eso en el año 7 a.C. El mismo astrónomo descubre, pues, un antiguo comentario a la escritura del rabino Abarbanel, que recuerda cómo, según una creencia de los hebreos, el Mesías habría aparecido propio cuando en la constelación del Piscis, Júpiter y Saturno hubieran unido su luz. Entonces aparecía el Mesías.
Estaba esto dispuesto, son conocidos por los judíos. Veamos esto que sale en el diario de hoy. Diario Lozano, gran diario. Los 2000 años de la estrella de Belén. Bien, a la estrella de Belén, el fenómeno descrito en la Biblia que guió hasta el lugar del nacimiento de Jesucristo a los 3 reyes magos de Oriente, apareció en el cielo hará justo 2000 años mañana, según los cálculos de un astrónomo austríaco. Curadín Ferrari Dortiepo, profesor emérito de astronomía teórica de la Universidad de Viena, declaró que el hallazgo de la fecha exacta ha sido posible mediante el análisis de un calendario babilónico en caracteres cuneiformes, según informa la agencia APA. El profesor de 86 años, que reside actualmente en la capital del Tirol, Innsbruck, recordó que hace exactamente 2000 años se producía la conjunción de los planetas Saturno y Júpiter en la constelación de Piscis. Según las creencias de los magos babilónicos, Júpiter era el símbolo de un nuevo comienzo, mientras que Saturno estaba considerado como una representación del pueblo hebreo y el símbolo de Piscis correspondía a la Palestina. De manera que el rey del mundo debía nacer. Cuando esa intersección de los astros se diera en el zodíaco sobre el signo de Piscis, es decir, el Palestina. Y allí fueron guiados precisamente por ese anuncio hasta Palestina. Los babilonios creyeron, pues, que la unión de todos estos elementos constituía una señal de la llegada del Mesías, de los judíos, el rey del mundo. Interesante ver cómo estas cosas se reúnen. Este libro de Mesori fue escrito hace 50 años, poco menos tal vez, pero nada. Esto otro es una cosa que ha surgido ahora en estos días, porque es en este año en que se cumplen los 2000 años de la aparición de la estrella de Belén, y que Cristo haya nacido en el año 6 a.C. es lo lógico, incluso es lo justo, es lo que está establecido, diríamos así, por el conocimiento más o menos de las datas históricas que poseen los evangelistas, tanto Mateo como el mismo Lucas, que fue el que estableció, tal vez con más precisión, las fechas en que aparece nuestro Señor Jesucristo, y que él, según algunas referencias, debía conocer también como resultado de este encuentro con los babilónicos. Bien, diríamos 2 palabras más con respecto a este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La historia aquí es parca. Los datos históricos que nosotros poseemos del nacimiento de Cristo son los evangelios, que están divididos en evangelios canónicos, aceptados por la Iglesia, que son los 4 evangelios que nosotros conocemos, más las cartas de San Pablo, que fueron las primeras del Nuevo Testamento en aparecer, aun cuando San Pablo no lo conoció a Cristo en la carne. Era contemporáneo de él, pero no lo conoció. Cristo se le aparece de una manera mística y lo señala, lo elige entre todos los demás para ser precisamente el apóstol de los gentiles, es decir, de aquellos pueblos que no pertenecemos al acervo judaico y que forman parte de la humanidad distinta del pueblo hebreo. Estos evangelios canónicos son 4. Existen otra serie de evangelios más apócrifos, algunos de los cuales pueden admitirse que tengan algunos datos que corroboran ciertos conocimientos del tipo histórico. Pero no todos los evangelios apócrifos tienen la misma fe fehaciente históricamente, porque hay algunos que son invenciones hechas
muchas veces por cristianos de buena voluntad que escribían novelas evangélicas y se entretenían en hacer un novelón de una cosa que no tenía fundamento. Fíjense que siempre cuando se examina un documento de esta naturaleza hay dos datos que tener en cuenta, lo que se llama la crítica externa del documento y la crítica interna. La crítica externa es ver si existen otros documentos contemporáneos de la misma época que lo señalan a este documento como perteneciente a ese tiempo. Y la crítica interna es la que examina el tipo de conocimiento que puede tener el hombre que escribe el Evangelio de las cosas que relata. Supongamos que alguien leyera alguna crónica de Mendoza dentro de 1000 años y alguien le dijera que tardó 3 días en llegar de Godoy Cruz a Mendoza. Uno podría pensar, si conoce esto, de que se detuvo en todos los boliches, o que en alguna medida, diríamos así, no tiene idea de la distancia que hay entre Godoy Cruz y Mendoza. Bueno, ese es un dato de la crítica interna que nos permite a nosotros a veces descubrir si el que escribe conoce el ambiente, conoce bien las distancias, las establece bien, o las inventa y las saca un poco de su fantasía sin tener un conocimiento exacto de lo que dice. Cuando nosotros leemos en uno de los evangelios, por ejemplo, todo el proceso del juicio de Jesús, nos damos cuenta en general de que aquel que lo relata conoce todo el proceso, todos los procedimientos, porque coinciden exactamente con todo aquello que nosotros podemos leer, tanto de los romanos como de los judíos, cuáles eran las instancias, cómo se podía ir de uno a otro, cómo antes de llegar a tal había que pasar por cual, y cómo el Sanedrín no podía juzgar en última instancia una cuestión puramente penal, y la pasaba Herodes, y de Herodes se la pasaba a Pilato, y Pilato lo pasaba a otro para sacarse un poco las castañas de las manos, porque pelaban, y ninguno de ellos quería entrar en lo que él reconocía. Se trataba prácticamente casi de un crimen. Y que sí, que la mayor parte de los que intervinieron en este juicio de Jesús intervinieron con la mejor buena voluntad del mundo. No quisieron cometer una iniquidad, la cometieron, pero la cometieron de una manera en como podemos decir nosotros humana, por defender cosas humanas, que es cuando cometemos la mayor parte de nuestras iniquidades. Es decir, por una cosa que humanamente se justifica, pero no se justifica sobrenaturalmente y no se justifica, diríamos, por la falta de fe que revelan esas cosas. Muchas veces en la iglesia sucede eso. Se quiere salvar los edificios, se quiere salvar los templos, se quiere salvar las costas que percibe el Vaticano, y para salvarlas indudablemente se cometen algunos errores y compromisos que afectan a la fe, y es ahí donde la preocupación puramente humana puede incidir sobre la fe, incide mal sobre la realidad de la fe. El hombre que dijo es preferible que muera un hombre y no que maten a todo el pueblo tenía razón. Y se trata de la muerte de un simple ciudadano X. Es preferible que maten a ese ciudadano y no que liquiden a todo el pueblo, porque es bien común. Bien. Pilato, cuando se lavó las manos, le dijo: bueno, hagan ustedes lo que quieran, yo no le encuentro ninguna culpa. Pero ustedes lo quieren matar, y yo, con dejar que ustedes lo maten, me evito un conflicto en el cual voy a tener que utilizar el ejército para atacar contra el pueblo. No, allá que la sangre de este caiga sobre usted. Yo me lavo las manos y desaparezco. Cada uno de ellos tenía una excusa perfectamente válida desde el punto de mira humano. Lo tremendo es que ejecutaron a Dios. Y de esto cumplieron las Escrituras. Y cumplieron con aquello que de alguna manera estaba vaticinado, diríamos así, en el pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel
no lo aceptó. Esto es lo que vamos a terminar esta conversación de hoy. Por eso es que nosotros decíamos desde el principio, el pueblo de Israel esperaba un Mesías nacional, que lo viniera a colocar a todo el pueblo de Israel en esa actitud de privilegio que le esperaba. Cristo lo decepcionó. Diríamos que esta decepción en donde se manifiesta de una manera más clara es en uno de los apóstoles, el que traicionó a Judas. Yo no entro aquí en hacer psicología fina ni decir sutileza, pero es indudable que Judas quería que Cristo se revelara de una manera manifiesta, clara y rotunda como el Mesías, el rey de Israel, y que lo pusiera incluso a él tal vez como tesorero real, la caja principal de este gobierno que Cristo iba a establecer, pero que pusiera a pueblo porque hay en Judas algo mucho más complicado que aquel que se contenta con los 30 dineros que le dieron por la cabeza de Jesús. Los que los tiró y los aprovechó y se ahorcó. Es decir, él estaba frustrado, decepcionado fundamentalmente. Y en esta decepción, en esta frustración de Judas, nosotros vemos la actitud fundamental del pueblo. Cristo lo decepcionó. No trajo lo que él quería, no lo colocó a la cabeza de los otros pueblos. Y con todo, no desamparó, siguió sosteniendo. Y si yo quiero que quede aquí, ¿por qué lo siguió sosteniendo como pueblo? ¿Para qué lo siguió manteniendo en la historia como esa presencia viva del testigo eterno que está allí presente? Que es el único pueblo que queda desde hace miles y miles de años. Todos los demás han desaparecido. Israel queda. Es el único que está, el único que ha perdurado, el único que en su esencia se mantiene. Y aún se mantiene en aquello que constituye su iniquidad, pero en eso se mantiene, lo mantiene. Cristo quiso tener. Por muchas razones, una de ellas la señora Pascal, con mucha gracia, porque dice que gracias a la persistencia de los judíos nosotros tenemos una escritura esclarecida y clara. Porque si no, los cristianos hubieran llevado un poco por su fantasía y el deseo de querer arrimar piedras para su molino a falsearla un poco. Eso estaba perdido. Que la mantenían, y que la mantenían, digamos, en todo su estricta realidad. Y en esa estricta realidad es donde aparecen todos los caracteres mesiánicos que ellos desconocieron, pero que estaban en las escrituras de Dios y que están allí presentes como un testimonio constante. Próxima conversación, tenemos la oportunidad de hacerla, vamos a ver en qué constituye la formación de la Iglesia y cuál es el pecado propio de la Iglesia. Que el pecado propio de Israel fue su nacionalismo. La idea que él esperaba de un Mesías triunfante, que pusiera a Israel a la cabeza de los demás. Y el pecado de la Iglesia es su personalismo. El liberal, que nunca había entrado en la iglesia, pero ahora entraba. Y al entrar en la iglesia es la que provoca precisamente todas esas desviaciones que surgen como influencia liberal dentro del seno de la iglesia. ¿Por qué la iglesia debía pecar por liberalismo? Siempre se peca por aquello que se tiene de más fuerte. El inteligente se pasa de mundo. El estúpido y sonso. Siempre se peca por lo que es la fuerza. En el cristianismo, la fuerza constituye pues precisamente la realización de la personalidad, que es lo que se exige del cristiano. Pero si esto se exaspera, se cae en el personalismo liberal. Y es ese personalismo liberal lo que constituye el pecado de la iglesia. El pecado de los cristianos. Muchos se han apartado de la iglesia por completo, pero ese es el pecado de los cristianos por antonomasia. Si hay algo que constituye el pecado
de toda nuestra civilización es el liberalismo, porque es la fuente de todo, porque esto ha sido señalado por muchos escritores católicos, pero nunca deja de ser útil volver a señalarlo, porque es así, aunque uno muchas veces dice, pues los liberales son tolerantes, ahí está el asunto. En esa admisión de todo, terminan por perder el sentido de lo que es bueno y de lo que no lo es. Cualquier cosa. Fíjense que el liberalismo, por ejemplo, no hace donde más vive es en Norteamérica. Y en Norteamérica, en función precisamente de esa libertad que se concede a las opiniones, no se puede negar por la Constitución norteamericana a que se constituya una iglesia del demonio. Y se le ha dado permiso para que la constituya. No pueden impedirlo. Si cada uno es dueño de decir lo que quiera y de dar el culto que quiera. Y ahora si el demonio existe. Porque el liberal parte del supuesto que se fantasma acá. Ni existe Dios, ni existe el demonio, ni existe tutti frutti. Y entonces se le da a uno permiso para hacer cualquier cosa. Pero sí existe. Ahí es donde diríamos nosotros, cuando los liberales tienen el sentido, porque ellos han hecho de la tolerancia la principal virtud y la tolerancia no es la virtud. No es la virtud. Forma parte de la prudencia. Pero el católico me dice, yo puedo soportar algo malo en función de un bien mejor. Pero ¿hasta dónde puedo soportar? Dice que la tolerancia sigue siendo su límite. No soporta hasta por ahí nomás. Yo puedo soportar que alguien se me asiente en el pie, me pisa el pie, pero hasta que me empieza a doler, yo lo empujo y lo saco. No aguanto más, porque tolerar significa aguantar un malo, pero aguantarlo en función de un bien mejor, si no ya un sentido. ¿Alguna pregunta? Conviene que hagan preguntas. De esa manera es que aclaramos algún problema que pueda haber quedado un tanto confuso. Muy bien, señor. No, que a mí me quedó una duda con la diferencia entre el católico y el judío en cuanto al pecado. Bueno, mejor dicho, la perfección. El pecado del católico es concreto, él responde por su pecado, y el pecado del judío es nacional. Bueno, digamos, no hay que hacerlo tan amplio en este sentido, ¿no? Los pecados son pecados personales generalmente por el católico, pero el pecado judío por antonomasia, aquello que nosotros podemos considerar como surgiendo de la mentalidad judaica, es el pecado nacional. Es su exceso, diríamos, de confianza y de esperanza en un triunfo nacional de su pueblo. En eso peca. Nosotros los católicos, el pecado por antonomasia nuestro es exagerar, exacerbar el aspecto de la índole personal, olvidándonos incluso de muchas cosas. Puede ser esta, de que la persona se realiza en la sociedad y no fuera de la sociedad. Y se realiza en función de las autoridades que lo ayudan a hacer, que las autoridades son las que le enseñan a hacer. Que estudia derecho, confíen que sus profesores saben algo de derecho, por lo menos más que usted por el momento. Y entonces usted aprende derecho. Bueno, estos profesores son autoridades. Usted no podría aprender derecho si no confía en las autoridades que lo saben. El acto de aprender, el acto de saber, el acto de comprender algo es un acto libre. Porque usted puede muy bien estar sobreviviendo frente a los libros y no entender un pito. Yo decía, no se sabe el idioma, porque no me da el cuero para estudiar. Pero logra atender, logra aprender, logra captar la realidad libremente. Cuando su inteligencia de alguna manera se abre a la verdad de lo real. Pero las autoridades le ayudan, porque las autoridades son las que saben y las que imparten el conocimiento que a usted le permite dar todos aquellos pasos que lo conducen a la comprensión del problema. Parte, por ejemplo, el
caso de los que son médicos, ¿no es cierto? No le puede ser a un estudiante de primer año una cosa que requiere más conocimientos de histología, de fisiología, de anatomía, de esto y lo otro, para poder entenderlo en todos sus preguntas. Y lo entenderá cuando alcanzan eso. Y eso lo va realizando la autoridad. Bien, el liberal se olvida de la autoridad que existe. Y especialmente se olvida de la autoridad en materia religiosa, como si no se enseñara, como si no hubiera posibilidad de tener un conocimiento auténtico en religión, y que la que posee el conocimiento auténtico en religión es la Iglesia Católica. Apostólica romana, esa es la autoridad. Cuando el liberalismo entra en la Iglesia renuncia a su autoridad. No se considera más autoridad, no es más autoridad. Todos son libres, menos los que creen. Esos somos los únicos que somos libres. Para eso está la excomunión, para eso está la excepción, para eso está todo. No. ¿Por qué? Porque somos los únicos que creemos. Y entonces somos los que podemos padecer precisamente el desarrollo. A nosotros les importa. Entonces, recapitulando esto, no es que los judíos concretamente cometan todos esos pecados, sino que el pecado judío, como nación, como pueblo, es un pecado nacional. Y el pecado nuestro, el de nuestra civilización, es el del individualismo exasperado, que nos hace olvidar de que incluso el individuo no es nada si no se incorpora a un orden de autoridades que lo ayudan a realizarse. Nada. Y esto es fácil de mostrar. Porque un hombre que no tiene realmente nada, supóngase, usted tiene hijos, les enseña español. Ay, no sabe qué van a elegir cuando sean grandes. Supóngase que mi papá me enseñó español, yo lo que hubiera querido hablar inglés. Y no fue mejor porque usted tiene que enseñar un idioma. Porque si yo le enseño un idioma, no aprende a pensar. Y para aprender a pensar, le enseña el idioma que usted sabe. Y usted, en ese sentido, le impone conocimiento. Y lo mismo le impone el saber de todas aquellas cosas que se saben, como es el saber religioso, como es el de la matemática. Dígale a un profesor de matemática, mire, yo tengo derecho a pensar que 2 y 2 son 5. Ese profesor de matemática, si yo le pongo un huevo, y usted no aprueba, así que vaya con el 2 y 2 son 5. Es decir, el profesor de matemática que es un animal, un serrín, un desgraciado. Bueno, ¿y por qué no piensan que lo mismo sucede en todos los demás saberes? Incluso en el saber religioso. ¿Por qué no opinan eso? Porque el liberalismo no es liberal. Entonces, el liberalismo echa a perder precisamente todo eso. Como si el hombre pudiera decidir desde un absoluto, total, aquellas cosas que a él le convienen, que no le convienen. Bueno, porque yo no soy un individuo que haya pecado nunca por ser demasiado absoluto en mi autoritarismo, como dicen algunos. Siempre he dejado bastante libertad a todos los que son, tanto alumnos como hijos, como lo que fuera. Pero las cosas que son. Y la raíz cuadrada del 9 es 3. Y ven allí, claro. Dios es trino. No importa que los islamistas piensen que no lo es. Sí, los islamistas pueden darse cuenta de decir lo que quieran, pero están equivocados. Están en un error, no conocen el fundamento, no tienen autoridad religiosa. Entonces no se los puede considerar de igual a igual y entrar a eso como si tuvieran autoridad religiosa. Es como que los médicos, que pueden ser de los más abiertos y todo, se ponen a charlar con un estudiante y le dicen, no, este tipo le falta universidad, no ha pasado por nada, no sabe nada. Si el curandero vulgar puede tener algún don, algún carisma especial, tal vez cure las verrugas, qué sé yo, pero de hecho no sabe medicina. La medicina requiere tales y cuales pasos para poder ejercerse bien, si no. Bueno, el liberal todas esas cosas las sabe muy bien cuando se trata del médico porque se trata de la panza de él. O cuando se trata del ingeniero porque se trata del puente que él va a cruzar. Pero cuando se trata de alguien que él considera que esto no se sabe, la oveja, librado al azar.